Este es el tema de la colaboración de hoy, del trabajo de hoy en la jornada de José Hernández, el Monero Hernández, a quien agradezco muchísimo la entrevista y su tiempo en este espacio. Bienvenido, Hernández, muchas gracias. Qué honor tenerte por acá. No, al contrario, Luisa, muchas gracias. Siempre había querido aparecer en tu programa y pues ya se me hizo por fin. De haber sabido, ahora te voy a tomar la palabra muy seguido. Oye, Por pues favor. este tema, el beneficio de unos cuantos sobre la vida de las comunidades indígenas, de la naturaleza, el territorio, este clasismo terrible en las élites mexicanas ha estado presente en todas las historias de intentos de aeropuertos en los últimos 3 sexenios y parece que se materializa o brota, digamos, con imágenes como la de una mujer vendiendo tlayudas ayer. ¿Por qué escogiste tú este tema? ¿Cuál es tu lectura de lo compartido en redes sociales, de la conversación pública sobre este tema? Bueno, el clasismo y el racismo ha estado presente a lo largo de toda la historia, no solo en México, pero en México principalmente hay una sociedad absolutamente clasista, muy, muy clasista. Seguimos viviendo una sociedad de castas y el hecho de que en los últimos años, yo creo que desde que irrumpió López Obrador como un político, como un líder importante en la política en México, se exacerbó este clasismo. Se subrayó más y algunas personas lo de plano se destaparon y cada vez lo exhiben más. Desde que fue, te digo, desde que empezó a ser un líder importante, cuando era candidato a jefe de gobierno en el 2000, eh, había muchos chistes clasistas alrededor de él en su campaña, en su primera campaña presidencial y en la segunda y en la tercera. Y ahora como presidente, pues se exacerba, ¿no? Eh, yo creo que tiene que ver mucho con esta idea de que hay clases que están destinadas a servir a otras clases. Y entonces cuando estas clases altas ven que las clases bajas, que a su manera de ver solamente existen para servirles a ellos, empiezan a tomar decisiones en este país, entonces, claro que se quitan la careta y exhiben ese clasismo, ¿no? Nuestro compañero Pedro Miguel lo describió muy bien. Les molesta mucho que haya un plebeyo en Palacio y les molesta mucho que el pueblo de México tome las riendas de su país y tome decisiones y esté en lugares en donde no debería de estar. Y entonces un poco esto sucedió en el aeropuerto ayer en la inauguración y yo lo estuve viendo todo el día en las redes sociales, estuve viendo una infinidad de comentarios clasistas al respecto. Me llamaron mucho la atención, no es algo nuevo, pero sí siento que se exacerbó con esta inauguración y por eso decidí hacer mi cartón un poco pensando en esto, en esta idea de cómo les parece inadmisible que una clase social o que las clases sociales que ellos creen que solamente existen para servirlos, ahora estén al frente del país. Y además es una ideología, una manipulación, creo yo, muy importante a deconstruir esta idea de que todo lo extranjero es mejor, el lujo, digamos, o lo ostentoso sobre lo práctico y lo que es, por ejemplo, el no endeudamiento, ¿no? Es decir, yo veo virtudes por todos lados en el proyecto de ayer y al parecer justo eso es lo que molesta, que se trata ya no de esta competencia individual y que solo unos pocos se vean beneficiados, como bien decías, sino de pensar en colectivo y en lo que de verdad nos conviene como nación. Parece que eso amenaza los privilegios de ciertas personas. Eran las y los involucrados en el aeropuerto pasado, las y los más enojados. Pues no solo fue una amenaza a sus privilegios, se le cortaron Bueno, los sí. privilegios. El domingo pasado hice otro cartón en donde están unos empresarios que acostumbrados a hacer negocio al amparo del poder, diciéndole adiós a una bolsa de dinero cuyas alas eran el logotipo del aeropuerto Felipe Ángeles. Me pareció que representaba muy bien que este aeropuerto lo que representa para ellos es efectivamente que se les acabaron muchísimos y millonarios y jugosos negocios al amparo del poder. Pero no solo les molesta eso, les molesta no solo perder los negocios, sino perder los privilegios y sienten que pierden esa sensación de ser una clase privilegiada. Y ejemplos de esto hay mucho, te digo que no es algo nuevo. Yo recuerdo mucho
algunas anécdotas que nos contaba y que se conocen, por ejemplo, del pintor Francisco Toledo, del famoso pintor oaxaqueño Francisco Toledo, uno de los más grandes artistas del México contemporáneo, de la pintura contemporánea en México, que era un hombre que vestía humildemente y que era pues un oaxaqueño humilde, pero era un extraordinario artista, muy famoso en todo el mundo y sus cuadros se vendían por millones. Pero él contaba muchas anécdotas de cómo cuando iba alguna vez que tenía una cita con unos señores, unos empresarios, gente muy importante en un restaurante muy importante, pues no lo dejaron entrar. Simplemente no lo dejaron entrar por cómo iba vestido. Y él dijo, pues está bien, y se retiró. Y cuando se dieron cuenta, pues lo fueron a buscar y a pedirle disculpas. Pero es que es esto, es este clasismo, es esta incapacidad de entender que, que realmente no existen una mayor y una menor cultura, que es la cultura y es todos tenemos una cultura y no hay una mayor, una menor, no hay una más importante o una menos importante, que por ejemplo la cultura y la inteligencia no tienen absolutamente nada que ver con el grado de escolaridad, ni evidentemente por cómo se vista uno, y todas estas cosas les chocan demasiado. Están tan acostumbrados a gozar de estos privilegios, desde privilegios reales hasta privilegios fingidos que tienen un sector muy grande de la clase media, que les parece inaceptable, insisto, ver pues a la gente, a los mexicanos. Por eso decía en mi tweet, qué horror, les parece horrible que el país está lleno de mexicanos morenos, gordos, mal vestidos, qué espanto, esto es inaceptable. Y a falta de argumentos reales, pues han decidido escudarse y exhibir todo su clasismo. Justo déjame robarte un minutito más para hablar de esto que dices, la clase media aspiracional, por poner un adjetivo. Muchas veces, pues no es necesariamente una pues, intención, digamos, de violencia, sino una violencia aprendida, ¿no? Una violencia normalizada. Pienso en toda esta gente quejándose de el dinero que iban a pagar en Uber, ¿no? Para llegar al aeropuerto o el tiempo extra que les iba a tomar llegar a una nueva central, cuando evidentemente van a tomar un vuelo para seguramente ir de vacaciones, ¿no? Y no pensaron en justo la conectividad en estos municipios más vulnerables o de mayor marginación en el Estado de México, a los que beneficia la obra del Mexibus, ¿no? También que se va a expandir por allá. Es decir, a veces vivimos en burbujas que no nos dejan, aunque es bastante negligente, ver que hay otras realidades mucho más urgentes que la nuestra, ¿no? Que nuestras necesidades de no pagar poquito más de Uber. Y creo que eso es importante, bajar la discusión también a esas clases medias, digamos que somos una gran parte de la población, y empezar a ser más solidarias y solidarios, ¿no? Como que voltear a ver a nuestro alrededor. Esto de que central camionera sea un insulto, como si viajar en camión fuera malo, es terrible, ¿no? Nos retrata de cuerpo completo. Sí, yo llegué a leer comentarios de algunas personas diciendo que el aeropuerto era una medida regresiva porque no iba a servir a la gran mayoría de la población porque la gran mayoría, o hay mucha gente que no usa el avión nunca. Entonces que a esta gente de bajos recursos pues no les servía porque ellos nunca viajan en avión. Son comentarios clasistas. Por donde le veas son comentarios clasistas, pero además, como bien lo dices, hay todo un sector muy grande de clase media que tiene eso muy, muy arraigado. Incluso yo mismo me he dado cuenta, me di cuenta en algún momento, por ejemplo, en que esta cuestión del lenguaje, de cómo hablan, de cómo habla, por ejemplo, el presidente, el mismo presidente, yo tenía muy arraigado esta idea de que sí había un habla buena y que la gente culta pues no debía expresarse de cierta manera y cuesta trabajo sacarse estos prejuicios. Cuesta trabajo entender que no hay un habla buena, que no hay como decía hace un momento, que la cultura no tiene nada que ver con la escolaridad, en fin, una serie de prejuicios con los que crecemos y que cuesta mucho trabajo quitárselos de encima. Hace unos días yo platicaba con Frei Beto, extraordinario personaje brasileño, muy cercano a Paulo Freire, que comentaba algo que incluso el mismo presidente López Obrador ha dicho varias veces, que es que uno cree que cuando hay una revolución o hay un cambio, una transformación social muy importante, siempre debe de ir a la vanguardia una élite intelectual.
la gente muy inteligente que sabe cómo conducir un cambio, cuando realmente lo que importa es cuando el pueblo en general, cuando la gran mayoría de la gente es quien toma estos cambios en sus manos y es quien decide el rumbo que va a llevar. No necesitamos una vanguardia de una élite intelectual, de unos iluminados, de unos intelectuales orgánicos que digan lo que hay que hacer. No, la gente sabe muy bien, decía Frei Beto, la gente sabe. El problema es que a veces no sabe que sabe, pero realmente la gente, los pueblos, los ciudadanos, la gente organizada, la gente informada y organizada y que, según el propio presidente dice, es la gente en la que se ha logrado un cambio de conciencia, pues sabe perfectamente lo que la gente necesita y hacia dónde conviene avanzar en una transformación. También es difícil, ¿no? Con tanto bombardeo en los medios de comunicación, en las películas, digamos, hay un poder suave, como se le llama, ¿no? Bombardeándonos con estas élites que pues se construyen para defender privilegios. Entonces, por eso es importante hablar con gente como tú, José Hernández Monero Hernández. Muchísimas gracias por tu tiempo, por compartirnos un poco de tu trabajo y por este diálogo. Si nos permites, mantenemos la comunicación. Claro que sí, muchas gracias a ti y por supuesto espero que no sea la última. Conste, te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias y saludos a todos. Recomiendo, por supuesto,